Página 16. Explicando el Tractatus, Alejandro Tomasini Bassols, 2011. Una introducción a la primera filosofía de Wittgenstein. Capítulo 2. Ontología formal, hechos y objetos. 2.2. Ontología formal. 2.2.2. Propiedades y relaciones. Un tema metafísico tradicional es el de la distinción entre objetos, particulares, por una parte, y propiedades y relaciones, por la otra, universales. En el Tractatus el tratamiento del tema tiene varias aristas. Como veremos en otro capítulo, para Wittgenstein tanto los nombres propios y las descripciones son nombres como lo son las expresiones para propiedades y relaciones. La diferencia está en el modo de simbolizar, pero en ambos casos nos la sabemos con nombres y, por ende, con objetos. Ese es un tema sobre el que regresaremos. Otro tema importante, que también consideraremos más detenidamente en otro capítulo, es el de las propiedades y relaciones internas. Este es un tema que proviene directamente de las discusiones de G. E. Moore y Bertrand Russell con filósofos idealistas de la época, en particular con F. H. Bradley. Nosotros, como era de esperarse, por el momento nos ocuparemos del tema de las propiedades y relaciones exclusivamente desde la perspectiva de la lógica. Para hablar de propiedades y relaciones Wittgenstein recurre al concepto de conocimiento, pero su utilización de inmediato deja ver que está haciendo una aplicación un tanto especial de él. Afirma, por ejemplo, que si conozco un objeto, entonces conozco también la totalidad de sus posibilidades de formar parte de hechos simples. Cuando uno conoce un objeto, uno ya sabe en qué clase de combinaciones con otros objetos puede entrar y en cuáles otras no. Hay quien ha visto en esta forma de conocimiento algo parecido o lo mismo que Russell denominó conocimiento directo, knowledge by acquaintance. Yo pienso que esta lectura es errada, por la sencilla razón de que hace del Tractatus un texto de filiación empirista y eso es lo más alejado del proyecto puramente lógico de Wittgenstein. Conocimiento aquí no puede ser conocimiento empírico, pero entonces, ¿de qué otra clase de conocimiento habla Wittgenstein? No puede tampoco tratarse de un conocimiento a priori, en el sentido tradicional de la expresión, puesto que lo que Wittgenstein hace no es metafísica. Ahora bien, Wittgenstein mismo da la pauta para salir de apuros y entender su pronunciamiento. Un poco más adelante, en efecto, nos dice, para conocer un objeto tengo que conocer no sus propiedades externas, sino todas sus propiedades internas. La distinción que aquí nos ocupa es, por lo tanto, la distinción entre propiedades internas y externas. Consideremos primero las propiedades externas. Estas son las auténticas propiedades de un objeto, esto es, las propiedades que puede tanto tener como no tener. Aquí la pregunta es, ¿cuándo podemos decir que mencionamos o nos referimos o aludimos a una cualidad o relación así? La respuesta es de carácter lingüístico, cuando lo que decimos es significativo y puede ser verdadero o falso. Por ejemplo, es una propiedad genuina de las personas ser mexicanas, puesto que tanto pueden ser mexicanas como no serlo. En cambio, nos la sabernos con una propiedad o relación interna cuando la supuesta propiedad a la que aludimos no es una propiedad que el objeto no pueda no tener. Por ejemplo, no es una propiedad de Juanito ser persona, porque no tiene el menor sentido decir de Juanito que no es o que podría no haber sido una persona. Cuando queremos expresar propiedades internas lo único que logramos decir es una trivialidad, Juanito es una persona, o una contradicción, Juanito no es una persona. Ahora bien, curiosamente lo que Wittgenstein sostiene es que hay una especie de conocimiento que es el conocimiento de las propiedades y relaciones internas de un objeto. Pero,
¿Cómo puede haber una clase de conocimiento que toma cuerpo o en proposiciones triviales, analíticas, tautológicas, o en contradicciones y absurdos? Lo que Wittgenstein tiene en mente es algo así como conocimiento lógico, pero esta clase de conocimiento es en última instancia un conocimiento de carácter lingüístico. El problema para nosotros consiste en que estamos acostumbrados a ignorar pasos en nuestros procesos de pensamiento, lo cual tiene resultados desastrosos. Por ejemplo, parecería que si veo un perro automáticamente sé que ese perro puede ser carnívoro, manso, blanco, obediente, etc., y también que no puede ser un número irracional, una conectiva lógica o una estrella. Pero, ¿qué clase de conocimiento es esto último? No es el perro mismo lo que me permite inferir eso, sino es el perro previamente nombrado y, por lo tanto, conceptualizado. La idea es la siguiente: si yo tengo el nombre perro, entonces yo dispongo también de una serie de predicados que puedo adscribirle o no, según el caso. Yo sé de entrada qué clase de afirmaciones puedo significativamente hacer sobre él y qué clase de expresiones serían simplemente absurdas. Al yo saber eso conozco sus propiedades internas y, como bien dice Wittgenstein, este conocimiento no es el resultado de un proceso, una idea de algo que uno poco a poco va construyendo, etc. Si yo tengo un nombre, conozco su significado y si conozco su significado sé en qué combinaciones de nombres puede entrar y en cuáles no. En palabras de Wittgenstein, si conozco un objeto, entonces conozco también la totalidad de sus posibilidades de formar parte de hechos simples. Cada una de dichas posibilidades tiene ya que estar inscrita en la naturaleza del objeto. No se puede posteriormente encontrar una nueva posibilidad. Esto es claro, no es posible que uno sepa que algo es una silla y venir a descubrir posteriormente que esa silla no puede ser un animal. Eso lo sabe uno de antemano, a priori. Esto se expresa diciendo que se conocen las propiedades internas de la silla, pero en realidad ello no es más que la expresión del conocimiento de los rasgos constitutivos del concepto de silla. Las propiedades internas o necesarios expresan los rasgos lógicos del objeto del que se hable. Por lo tanto, hablar del conocimiento de las propiedades internas de un objeto no es hablar en sentido estricto de un conocimiento genuino, sino más bien de las condiciones necesarias para la expresión del conocimiento. Que tanto las propiedades y las relaciones como las cosas de las que se predican sean todas ellas objetos le permite a Wittgenstein salir airoso de diversos problemas metafísicos clásicos, como los que tuvieron que enfrentar Bradley y Russell. Para Bradley era prácticamente imposible eludir el argumento platónico aristotélico del tercer hombre, esto es, era imposible explicar la conexión entre un universal y un particular. Russell trató de resolver el enigma mediante su teoría de los tipos, pero en realidad su posición tampoco representa una salida aceptable, puesto que no se resuelve ningún problema solo porque caractericemos con más precisión lógica a las propiedades y las relaciones. W3. La teoría de tipos de Russell reafirma la idea de que no es posible contemplar todos los objetos como pertenecientes a un mismo nivel de realidad, lingüística, por lo menos, pero experimentó dificultades en el terreno de las matemáticas y, por lo demás, tampoco se ha probado como un elemento necesario de todo lenguaje, formal u ordinario, para resolver los problemas de la autorreferencia. De todos modos sigue vigente la cuestión de cómo se vincula la relación ser padre de con el padre de, e.g. Napoleón. El que digamos que la relación ser padre de es un universal, una entidad de tipo lógico diferente al del padre de Napoleón no nos resuelve ni nos aclara nada. ¿Cuál es la posición de Wittgenstein en relación con esta espinosa temática? Una vez más, el paralelismo que se da entre las consideraciones acerca de la realidad y las consideraciones acerca del lenguaje permite aprehender mejor lo que Wittgenstein propone. Así, en el enunciado 4031 afirma,
un nombre está en lugar de una cosa, otro en lugar de otra cosa y así se unen, y el todo como un cuadro vivo presenta un hecho simple. Lo mismo pasa, mutatis mutandis, con los hechos simples, los objetos se conectan unos con otros de manera natural y lo hacen sin requerir, como en el caso de Bradley, intermediarios. En un hecho simple, los objetos encajan unos con otros, como los eslabones de una cadena. Wittgenstein mismo le aclara en una carta al primer traductor del Tractatus, Vid. C. K. Ogden, la idea que quiere transmitir. El significado es que no hay nada tercero que conecte los vínculos, links, sino que los vínculos mismos hacen conexión entre sí. El problema es obvio, si se requiere de algo tercero, se cae automáticamente en un regreso al infinito. En la medida en que todos los objetos son del mismo tipo lógico y que la diferencia entre los nombres de cosas y los nombres de propiedades y relaciones radica básicamente en el modo de simbolizar, el problema se desvanece. ¿Cómo identificamos o cómo distinguimos un objeto de otro? Por las propiedades y relaciones genuinas que podamos adscribirles más no, y esto es importante, por su forma lógica, por las propiedades y relaciones formales, esto es, necesarias o lógicas, que lo constituyen, porque éstas pueden ser las mismas para diversos objetos. Dejando de lado sus propiedades externas, dos objetos que tengan la misma forma lógica se diferencian entre sí solo porque son diferentes. Aquí parecería que Wittgenstein está admitiendo que en principio podríamos nosotros distinguir dos objetos solo número, pero eso es una lectura absurda del texto, por una sencilla razón, ello sería factible solo si nosotros tuviéramos un acceso cognitivo a los objetos con total independencia de sus cualidades y relaciones. Pero nosotros sabemos que eso no es el caso, siempre que nos refiramos a un objeto, que lo nombremos, será porque ya forma parte de un hecho, ya no es un objeto en, por así decirlo, estado puro. De ahí que lo que Wittgenstein está afirmando sea justamente que la mera forma lógica de los objetos no basta para identificar o diferenciar objetos. Eso lo hacemos vía sus propiedades y relaciones. No distinguimos dos manchas o dos sonidos qua manchas o sonidos, sino por su intensidad, saturación, tono, etc. Una mancha en el campo visual puede no ser roja, pero tiene que tener algún color, tiene que estar, por así decirlo, inmersa en el espacio del color. El tono tiene que tener alguna altura, el objeto del tacto alguna dureza, etc. Y lo que vale para manchas y sonidos vale para objetos materiales por igual. Página 18.